Hola, un gusto. Mi nombre es Vianey y soy una de las coterapeutas que acompañó a este paciente en su proceso terapéutico. Me gustaría exponer cuál fue mi experiencia junto con mi compañera, que también fue bastante cooperativa. Las dos nos ayudamos mutuamente en este caso, tanto en la intervención como en la planeación, elaboración de notas clínicas, expediente, etc. Elegimos este caso en particular porque nos pareció bastante interesante el diagnóstico y la conclusión que llegamos con este paciente, al igual que la intervención y los resultados, que fueron bastante beneficiosos tanto para el paciente como para nosotras, que somos psicólogas en formación de la Universidad de Guanajuato. Para dar un breve contexto sobre este caso, me gustaría compartir algunos detalles importantes para que se pueda entender cuál fue la condición en la que este paciente inició consulta. El paciente es un hombre de 51 años, el cual ya había sido diagnosticado anteriormente con trastorno depresivo mayor. También llevaba tratamiento psicofármaco con un psiquiatra particular, tomando antidepresivos y ansiolíticos. Otro punto importante es que este paciente fue cuidador primario de un familiar que estuvo en estado vegetativo durante 4 años. Fue un tiempo muy prolongado en el que el paciente puso como prioridad las necesidades de salud de este familiar, acoplando su estilo de vida, acoplando sus horarios, lo cual también hubo repercusiones emocionales y anímicas. Lamentablemente sufrió la pérdida de este familiar hace poco, por lo que también llega a consulta con un estado bastante deteriorado. Cabe destacar que este paciente también presentaba síntomas ansiosos, como es pensamientos catastróficos o el miedo anticipado ante peligros que no estaban presentes, más que nada respecto a temas de salud. Como resultado final respecto al diagnóstico, se tomaron en cuenta varias situaciones respecto a las vivencias pasadas que había vivido el paciente, respecto al tiempo que estuvo durante esta condición y también en el contexto. El paciente al final fue diagnosticado por nosotras con trastorno depresivo persistente, sin embargo derivó de un trastorno de personalidad dependiente. De hecho, el paciente refería que los pensamientos eran uno de los principales detonantes de la ansiedad y del estado anímico depresivo. El paciente tenía habilidades de introspección, tenía habilidades de darse cuenta qué tipo de pensamientos eran los que detonaban estos síntomas y detonaban este malestar, por lo que eso nos facilitó mucho este proceso al poner sobre la mesa qué situaciones, qué ideas o qué actitudes y conductas propiciaban que este paciente se sintiera mal. También la importancia de la vulnerabilidad, la importancia de que el paciente se viera con autocompasión y el desarrollo de tener un diálogo interno más agradable, más positivo, más fructífero, era uno de los retos y de los objetivos de nuestro proceso terapéutico. El hecho de que el paciente ya tuviera herramientas que había adquirido mediante la experiencia de las vivencias difíciles que él pasó, nos hizo entender que el paciente también tenía muchas herramientas sobre resiliencia y sobre inteligencia emocional que se podían aprovechar y que tenían el potencial para que el paciente pudiera ser alguien funcional sin la necesidad de en algún futuro no tan lejano poder dejar el medicamento psicofármaco. La activación conductual tuvo mucho que ver en la mejora de este paciente, ya que no bastaba solo con pensar positivo o tener una visión más positiva del mundo, si realmente el paciente no se demostraba o no veía hechos respecto a las habilidades o el potencial que él tenía. Una de las situaciones que hizo que el paciente mejorara de forma rápida fue el hecho de que se apoyara a su fe, por lo que también se aprovechó esa apertura espiritual que el paciente ya había adquirido para poder salir de su zona de confort. El paciente comparte que comenzó a hacer actividades por sí mismo, como salir a caminar, empezar a hacer ejercicio. En conclusión, el paciente logró una correcta regulación de los síntomas de ansiedad y depresivos. Y como conclusión, realmente nuestra experiencia fue muy buena. También el agradecimiento de este paciente nos motivó mucho a seguir aprendiendo más, seguir preparándonos más. Sí hubieron retos, más que nada en la parte de
diagnosticar al paciente, porque nunca habíamos visto un caso comórbido, por lo menos en prácticas. Claro que lo habíamos visto en teoría y entendíamos la teoría y también entendíamos que habían factores que influían en el diagnóstico, que no podía ser nada más como tachar qué síntomas sí tiene y qué síntomas no tiene, sino que era una evaluación, un análisis más profundo. Al final, los resultados fueron muy favorecedores, tanto como para el paciente como para nosotras. Y el aprendizaje lo vamos a tener y lo vamos a valorar durante toda nuestra carrera, ya que fue nuestro primer acercamiento con un paciente con estos síntomas y con estas características y vivencias que muy agradecidamente le tenemos a este paciente por abrirse y por darnos la confianza.